de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Gracias por tu presencia. Oh Señor, Tú eres el Señor de nuestras vidas. yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar. Gracia y paz a vosotros, hermanos. Les saludamos en esta tarde desde aquí, desde Stavanger nuevamente. Ya sí, una vez más. Les hacemos llegar nuestro abrazo, les hacemos llegar un ósculo santo, allí donde tú te encuentres. Amén. Allí, en el lugar, en la nación, en la ciudad, en el hemisferio, donde en este momento tú te encuentres. Te hacemos llegar el saludo de gracia y de paz del Señor Jesucristo. Así es. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea en tu corazón. Sí, Señor. Gracia y paz nuevamente. Padre, te damos gracias por esta Padre, tarde. te damos gracias, Rey. Nos ponemos delante de ti, oh Sí, Dios, Señor. sabiendo que, Dios mío, tú eres el que tienes el control completo de nuestra vida. Gracias, Dios. Hoy venimos delante de ti, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh, sí, Señor. Gracias. Para darte gracias a ti. Gracias, Padre. Tu obra sigue, Señor. Sí, Señor. La obra que tú comenzaste permanece, Dios mío, y está victoriosa. Tu iglesia, Señor, está victoriosa sobre la tierra. Y te damos gracias a ti. Gracias. Señor, tú la comenzaste. Tú fuiste el arquitecto. Sí, Señor. Señor, tú enseñaste, tú hiciste discípulos, Dios. Y nos diste, oh Padre bueno, ese privilegio de ser tu iglesia. Gracias. De ser tus hijos sobre la tierra, Señor. Así es. Gracias, papá. Gracias, Rey. Gracias, Saba. Gracias, papito lindo. Gracias te damos. Gracias, Rey. Ponemos este tiempo delante de ti, Así es. sabiendo, Dios mío, que tú tocas, levantas, Señor, limpias y, Señor, restauras a todos los que tienen que ser restaurados, levantados, enseñados en Señor. esta hora. Quiero darle gracias también al Señor por esta noche, por este momento. Padre, yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que conforman esa parte del cuerpo de Cristo. A cada uno de aquellos que hoy en este día están escuchando y aquellos que habrán de escuchar. Aquellos que están cansados, amor, que están quizás cargados en el día de hoy, que tienen, Señor, están pasando seguramente por tribulaciones. En este momento nos levantamos delante de ti. Amén, y nos unimos como un mismo cuerpo que somos, en el nombre poderoso de Jesús. Cristo mismo en medio nuestro, moviéndose a través de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y un abrazo muy grande hoy, en el nombre de Jesús, para cada uno, y les bendecimos. Quiero enviar especialmente un saludo a un hermanito que tengo por allá en Venezuela, que tenemos. Quiero enviarle un saludo a Eliezer, a su familia. Ustedes son muy amados del Señor. Y en este día les damos la bienvenida y les bendecimos. Sabemos que de vosotros, a pesar de las circunstancias en este momento en Venezuela, saldrá mucho fruto. Oh, sí, Señor. Y Dios les tiene allí como luz. Sí, Señor. Como luz. Gracias por esa familia amada, Señor. Sí. En el nombre de Jesús. Hemos estado orando por Venezuela, Eliezer. Quiero que sepas, nosotros queremos que sepas que la iglesia aquí en Noruega y juntos nosotros todos como un cuerpo de Cristo, hemos estado orando por ustedes allí para que sea la presencia de Dios mismo obrando con poder en ese lugar y que ustedes puedan ser levantados conforme el propósito que Dios tiene para este tiempo. En el nombre de Jesús, amor. Sí, nos hemos declarado Venezuela en este tiempo. Sí, ha sido un tiempo en el de nombre intercesión. De Jesús.
Pues amada de Dios, habíamos comenzado con mirar acerca un poquito en ese propósito que llevamos de conocer más al Dios, a nuestro amado Dios, al Dios que nos creó, al Dios que nos amó, al Dios que envió a su Hijo amado para darnos salvación, para darnos vida nueva, a ese Dios que siempre nos ha amado, y hemos tenido en el propósito cómo conocerle más. Así que dimos la pasada vez una de sus obras. Así es. La obra de la creación. Solo obra de nuestro Dios. Y hoy vamos a ver un poco más, vamos a avanzar ya un poco más hacia el tiempo Nuevo Testamentario. Sí, Señor. Hoy vamos a ver la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Obra de su ingenio. Él es el arquitecto y Señor y cabeza de la iglesia. Así es. Y vamos a ver cómo fue que comenzó esa maravillosa obra de la cual el Señor nos hizo parte. Amén. Como hijos amados suyos. Amén. Y amada mía, porque hoy va a estar centrada más en esta sierva del Señor que el Señor utiliza de una forma poderosa. Y vamos a ir sobre eso. ¿Cómo fue que comenzó, hermana Janet, sierva del Dios Santísimo, profeta de la Grey? Amén. ¿Cómo comenzó esa iglesia del Señor? Bueno, para mí es un gozo pensar en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice que en el tiempo anterior a la iglesia no se podía entender ese misterio que se vendría a manifestar posteriormente, que es precisamente esa iglesia de Jesucristo. Realmente, aquí la palabra nos habla un poquito acerca de cuando Jesús ya estaba a punto de partir, como Él le dice a los discípulos, ¿no? Les dice que va a derramar de su Espíritu Santo para que ellos puedan entregar y puedan manifestar a Cristo mismo en diferentes lugares, en Judea, en Samaria, en todos los lugares de la tierra, se extiende por todos los lugares de la tierra. Pero a mí lo que me llama la atención, amor, es el hecho de que la iglesia de Jesucristo realmente es el mismo cuerpo de Cristo. Y me parece interesante pensar que nosotros somos uno con Cristo, que nosotros estamos en Él y que Él es con nosotros, metidos como en ese mismo grupo, en ese mismo paquete, en ese mismo cuerpo, ¿no? Pero amada mía, ¿por qué razón viene Cristo y crea la iglesia? Porque Él nos hubiese podido sencillamente morir por nosotros, darnos salvación, el derecho de llegar a los cielos, ¿sí? Y ya listo, con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, ese derecho estaba ganado. ¿Y por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia sobre la tierra? Bueno, en primer lugar, Jesús no vino solamente a salvar, sino vino también a darnos a nosotros vida y vivir en nosotros, para manifestarse a través de nosotros, que fue lo que hizo precisamente con los primeros discípulos, ¿no? Los llenó de su espíritu, los llenó de su vida, les dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la vida de Dios la vida de Cristo se hizo parte de nuestra vida, de tal manera que la misma iglesia pueda darlo a conocer a Él, o sea, en todas las áreas, en todos los tiempos. O sea que Él tenía un propósito. Él tiene con un propósito. Con cada uno de esos escogidos que en su tiempo, que en el tiempo de Dios nacieron de nuevo, recibieron al Espíritu Santo y tuvieron una vida nueva. Él desde un comienzo tuvo un propósito con la vida de esas personas sobre la tierra, ¿cierto? Había un propósito, y a la palabra dice que desde antes, este es un secreto para nosotros, pero dice que desde antes que hubiésemos nacido, que la tierra fuera formada, ya el Señor tenía un plan con nosotros. Al Señor no le vino como por sorpresa, voy ahora a formar la iglesia, sino que esto ya era un plan dentro del propósito de Dios. Y lo más bonito, amor, es que nos incluye a nosotros, que no merecíamos
estar en ese plan, que no merecíamos ser parte de ese cuerpo de Cristo, que no merecíamos poder decir, Señor, henos aquí, aquí estamos para ti. Porque muchas veces yo me he preguntado, y es una pregunta que les hago llegar también a vosotros allí, ¿por qué el Señor comienza predicando y después comienza a llamar a sus discípulos y comienza a ejercer ese tiempo, esos 3 años maravillosos que el Señor Jesucristo ejerció su obra como sacerdote sobre la tierra? ¿Por qué Él formó esos discípulos? Varias veces me he preguntado, ¿cuál era el fin de Él formar discípulos? La finalidad por la cual Jesucristo, es que si no formaba esos discípulos, ¿cómo se va a expandir la obra de Cristo? Ahora, es el mismo cuerpo de Cristo, ¿cómo iba a ser mostrado Cristo mismo a través de las generaciones y de aquellos que que eran llamados, que eran escogidos por Dios con este propósito de manifestar en este tiempo la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces, cada uno de los discípulos, dice la palabra, que fueron preparados por Dios, Amén. por Cristo mismo, fueron preparados en un promedio de 3 años y 3 años y medio, y luego entonces los envía, ¿no? Y está la palabra de la gran comisión, donde le dice, vayan, hagan discípulos, y luego dice ahí mismo, en ese mismo, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, manifestar la presencia de Cristo mismo a través de cada uno de aquellos que iban a ser llamados, que iban a ser escogidos, que fueron escogidos, pero que iban a ser manifestados a través de los tiempos, ¿no? Como iglesia de Jesucristo. Como iglesia de Jesucristo. Bueno, y el Señor termina esa obra. Es que perdón un segundito ya. El Señor termina esa obra, porque si no nos quedamos allá. Sí, sí, sí. El Señor termina esa obra. ¿Y qué sucede? El Señor asciende. Sí. Pero antes de ascender nos deja la gran comisión. Nos deja la gran comisión, exactamente. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándolos y enseñándoles que guarden lo que les he enseñado. Les he enseñado. Amén. Esa es la gran comisión, pero también les da un último pedacito que encontramos también allí. No se vayan a ir de Jerusalén sin que hayan recibido la promesa del Espíritu Santo. Y cuéntenos, ¿cómo fue eso? Porque el Señor sube y ellos se quedan esperando esa promesa del Espíritu Santo. Y no se pueden ir a comenzar a predicar, a comenzar a ejercer la obra que el Señor, a la cual el Señor los había entrenado como iglesia, sin ellos saber todavía. No les permitió, digo, primero esperan la manifestación, esperan que el Espíritu Santo. Y bien, cuéntenos un poquito cómo fue ese día maravilloso. Pues, bueno, aquí está un poquito que quiero leer la cita que está en los Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube. A mí me parece tan interesante es porque estas fueron las últimas palabras que él pronunció antes de irse. O sea, él sabía, Jesucristo sabía que nosotros necesitaríamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Amén. del poder del Espíritu Santo para poder manifestar la obra que Él quería que se realizara a través de cada uno de nosotros. Sin esa presencia del Espíritu Santo, pues ¿a qué Jerusalén íbamos a ir? ¿A qué Pedro, ni qué Juan, ni nada, hubieran salido en su mismo esfuerzo natural y no hubiese pasado nada? No hubiese pasado nada. Pero, ¿cómo fue esa maravilla? Yo me imagino cómo fue ese momento. ¿no? Ese momento tan tremendo cuando viene el Espíritu Santo y que nos narra Hechos 2. Los Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esta partecita me llamó mucho la atención, amor, cuando dice, estaban todos unánimes juntos. Y yo pensaba, wow, qué importante era en el momento en que estaba escrita esta palabra, estaban juntos. Para mí es como un arma poderosa.
y una presencia de Dios poderosa. ¿Por qué estaban juntos o para qué estaban juntos allí? Y eso que, mirando un poquito bien, ahí todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos habían visto la resurrección de Jesucristo. Sí. Su fe estaba fuerte, Sí. porque ellos habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo y sabían que si Él les dijo, esperen por el Espíritu Santo vendría. Y eso es lo que ellos estaban esperando allí, juntitos, esperando esa realidad. Y una de las cosas que estaban allí orando juntos, ¿no? Clamando al Señor juntos. Yo me imagino, dice que no fue por un corto periodo de tiempo, no fue una horita, como a veces nos pasa. Sí. Nosotros podemos orar a veces una horita y ya nos cansamos. Que con 10 minutos, 15 minutos ya es suficiente, pero aquí no fue cuestión de media horita, de una horita, sino de 10 días juntos, orando, estando delante de la presencia del Señor. Y estando allí es cuando viene el Espíritu Santo y se derrama sobre todos aquellos que están allí unánimes. Sí, pero miraba también un punto en que el Señor Jesucristo no les dijo, oren 2 días, o 3 días. No. Y yo vendré después del tercer día. No les dijo cuánto tiempo. No les dijo una fecha definida. Le dijo, espérenme allí, ¿no? Y sabrán que recibirán el poder del Espíritu Santo para poder hacer las cosas que yo les he dicho que van a hacer. Sí, yo me imagino ellos, el primer día arrancaron con esa fuerza, en oración, todos juntos. ¡Wow! Segundo, el tercer día, espere. Porque 3 días son 3 días, tienen su aspecto especial de 3, sí, ¿cierto? Sí. Pero pasó el 3 y no pasó nada. No pasó nada. El cuarto, y ellos seguían esperando con el mismo denuedo, con la misma fuerza, con la misma unanimidad juntos, esperando al Señor hasta que llegó el 10º. Y ahí fue cuando dice que bajó el Espíritu Santo y los llenó a todos, ¿no? A todos los que estaban allí. Y no era un grupo pequeño, eran los 120 que estaban en el aposento alto, allí presentes delante de Dios Todopoderoso. Entonces cuando vienen las manifestaciones también del Espíritu Santo, la llenura, la vida de Dios con poder a cada uno de aquellos que fueron escogidos por Dios, ¿no? Y también habla de que empezaron a hablar lenguas, diferentes lenguas, que empezó la gente a oírlos y muchos escucharon y entendieron lo que se estaba hablando. ¿Y qué era lo que se estaba hablando? Pues se estaba hablando de Jesucristo, de aquel que había resucitado, de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces comienza el primer tiempo de la iglesia, podríamos decir. Pero estaba pensando, amor, es porque cuando hablamos de la iglesia, muchas veces se piensa en iglesia como un local de edificio, ¿no? O como una organización administrativa, aun cuando no es que no tenga que tener administración, pero como que la iglesia es esa organización que tiene papeles, pero vamos más allá, porque la iglesia necesita de la administración, pero la iglesia realmente es un organismo vivo, como es el cuerpo de Cristo. Tiene células, tiene piedras vivas, conforman, la unidad de ellas conforman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Efesios dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y entonces me preguntaba yo, amor, ¿cómo sería una cabeza sin su cuerpo? Si nosotros no somos conscientes de que somos ese cuerpo de Cristo. Amén. Pero, amada mía, vemos aquí, a continuación en los Hechos, cómo comienza esa hora amarilla, cómo son llenos del Espíritu Santo, cómo Pedro viene con el primer sermón. ¡Wow! Cómo inmediatamente hay un efecto del Espíritu Santo. Sí, sí. Se manifiesta el Espíritu Santo en nuevos nacimientos. ¡Wow! 3,000, más de 3,000, sin contar mujeres ni niños. Es verdad, Wow. ese tiempo no se contaba. Wow, qué tremendo. Y ustedes imagínense allí, con una predicación, una sola predicación, esos 120 que salen ahí, con una sola predicación de un siervo que predica acerca de Jesucristo, de quién es Jesucristo, porque ese fue el sermón central de Pedro. ¿Quién es Jesucristo? Sí es. Y se convierten 3,000. Ya era una iglesia de 3,120 en el primer sermón. Y comenzando, ¿no? Y comenzando, wow, yo me imagino, ellos no tenían ni local.
no tenían local de la iglesia, no estábamos organizados a ver cómo vamos a atender esto, es grupo, este otro grupo, ¿sí? Por eso ¿Cómo comenzaron, sería? no, por eso fue que comenzaron las situaciones y las discusiones allí de aquellos que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ustedes que descuidan a las viudas, ustedes que, porque llegó un momento en que había tanta gente que hubo necesidad de que hubiera atención para cada persona, pero fueron cantidades los que fueron. ¿Cómo sería en nuestra época, amor? Porque imagínate, no estaba el local como edificio y tampoco estaba una organización legalizada, por decir así, como organización con número y con todo esto, sino que sencillamente ellos fueron y se atrevieron y ya el Espíritu les dio poder para empezar a hablar de aquellas cosas que ellos habían visto, que ellos habían palpado, como dice Juan, que con sus manos palparon a tocante al verbo de vida, ¿no? Que fue lo que revelaron a través de todo lo que ellos explicaban, ¿cierto? Como era. Vimos también, podemos observar ahí en este primer capítulo de la iglesia, por decirlo ahí, en el capítulo 2 de los Hechos, en cómo se comenzó a desarrollar la iglesia. Se predicaba públicamente en las calles, en las sinagogas, se reunía la gente en su casa. Eran lo que nosotros llamaríamos en este tiempo una célula, ¿cierto? Una célula familiar, donde el dueño de casa invita a sus amigos, a sus familiares y le comparte lo que ha experimentado y vivido de Dios. Amén. El milagro del nuevo nacimiento, el comenzar a creer, Señor, poder arrepentirse, el poder perdonar. Y recibir ¡Qué perdón, maravilla! ¿no? Perdonar y ser perdonados, porque esa es una de las características de lo primero que aparece, ¿no? Perdonados por medio de Cristo. Y queríamos concentrarnos en estos últimos poquitos minutos que nos quedan, porque dice allí en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así es. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Queremos avanzar más allá de esto en este día, porque nos quedan escasos 8 minutos, pero quisiera que miráramos esta parte. Háblenos un poquito en esa parte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Permanecer. Ellos permanecían, todo el grupo, todo el equipo, o todos aquellos que habían nacido de nuevo, dice que se reunían en las casas y enseñaban la palabra, compartían el evangelio de Jesucristo, aquellas cosas que ellos habían visto de Jesucristo, aquellas cosas que el Señor mostraba, porque el Señor les dice, id y hacer discípulos, pero también habla de que enseñemos aquellas cosas que ellos han aprendido. Aquí en Juan, primera de Juan dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. Ellos vieron cada una de las cosas, cada una de las obras que Jesucristo había hecho y experimentaron y vivieron aquellas cosas. Y nosotros también, porque si somos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo vive, experimenta las cosas y oímos las cosas que el Señor nos habla. Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Nosotros oímos la voz de aquel que nos llamó, de aquel que nos hizo parte de su cuerpo y le seguimos. En esta parte de perseveraban en la doctrina, las enseñanzas que de Cristo habían recibido eran traspasadas a todos aquellos que estaban creyendo en ese momento. Yo podría mirar un poquito esa iglesia, a diferencia de mucho de lo que pasa hoy en nuestras iglesias en general. Cuando hablo de iglesias, no hablo específicamente de aquí donde nos congregamos, sino de la iglesia a nivel mundial. Esa primera iglesia era una iglesia bibliocéntrica. Era una iglesia en que estaba atenta, perseverando. Cuando habla de perseverar es estar ahí, permanecer, estar ocupado de
la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles y los profetas? Pues la doctrina de los apóstoles y los profetas fue los que ellos tuvieron allá, como dice mi amada aquí, ellos recibieron de Jesucristo. Y lo último que recibieron fue justamente la gran comisión. Amén. Y el sentido de ellos era, Expandir, recibían estas personas que nacían de nuevo y las preparaban, las equipaban, las formaban para que ellos pudieran también ir a entregar, ir a producir el fruto del Espíritu Santo, de tal manera que todos, la mayoría de la gente y la sociedad misma fuera beneficiada. Pero en sí, cuando ve uno el sentido de apóstoles y profetas, ve que el apóstol y el profeta son dos funciones dentro del ministerio de la iglesia que ven hacia adelante, ven hacia el futuro, tienen visión hacia adelante, ¿cierto? Y por eso vemos ahí que es bajo la doctrina de los apóstoles y los profetas. También hay que ver, ¿no? Que los profetas, cuando Jesús, por ejemplo, anunció a sus discípulos, les dice que les anunció el evangelio a través de la palabra profética, de la profecía, ¿no? O sea, Jesús también anunció lo que cuando se encuentra con Camino de Maús, anuncia a través de los profetas, lo que los profetas han dicho de Jesús, porque realmente el evangelio o la palabra que está allí de los apóstoles tiene que ver totalmente con Jesucristo, aquel que dio su vida, aquel que bajó del cielo, se hizo hombre, murió por nosotros y resucita al tercer día. Pedro, por ejemplo, cuando habla el sermón de él, el primer sermón que habla es precisamente eso, relacionando a Jesucristo en el sacrificio que hizo por nosotros, en la venida que hizo por nosotros y cómo fue muerto, crucificado y al tercer día resucitó, que el evangelio que tiene poder para salvación. Porque en sí dice, escudriñad las escrituras, le dice Jesucristo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, le decía a los fariseos. Pero ella lo que habla es de mí, de Cristo, está centrada en Cristo en todo momento. A diferencia, amados, allá esa iglesia no tenía un local en la cual estuvieran recibiendo a unos creyentes fijos el domingo. No estaban tan ocupados de tanto creyente. Donde llegan unos creyentes fijos el domingo y se preparan los que entregan la palabra, la alabanza, los que reciben a la puerta. ¿Cómo se hacemos sentir bien a esas personas que llegan, ¿cierto? Para que vuelvan el siguiente domingo. Ellos no estaban ocupados de eso. Ellos estaban ocupados de enseñar. Oh, Dios mío, yo digo que pudiéramos nosotros tener esa sed de la doctrina, a ir a la palabra de Dios, estar hambrientos, sedientos, aprender quién es Jesucristo, cuál es su iglesia, todas las doctrinas que en la Biblia encontramos, que pudiéramos estar sedientos de eso, de conocer más a Cristo. Y en ese tiempo, o en el primer momento, todavía no estaba escrito la escritura como está escrita en el día de hoy, ¿no? Que se nos habla y se nos revela claramente quién es Cristo y cómo es que se ha manifestado en cada una de las áreas de nuestra vida, ¿no? Amén. Yo creo que nos hace falta un minutito. Vamos a seguir el siguiente miércoles por esta misma línea, porque me parece que esto es actual para nosotros en este tiempo, como iglesia. Ver qué se predicó allí. Amén. ¿Qué se enseñó? ¿Cómo compartían ellos? ¿Sí? Y nuestro llamado es para que en este tiempo podamos, así como esa primera iglesia, que fue nuestra iglesia modelo, donde el Espíritu Santo con todo el poder funcionó, actuó, se manifestó, que podamos nosotros volver a ese tiempo. Amén. Qué lindo sería. Y esa es nuestra petición hoy delante de Dios. Padre bueno, nos presentamos hoy delante de ti, presentamos tu iglesia, tu iglesia sobre la tierra. Sí, Señor. Sin tener, Señor, que son esto o lo otro, Dios mío.
Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, en este tiempo y, Señor, ayúdanos para que podamos volver al surco, Dios mío. Gracias, Para que Señor. volvemos, Señor, a operar como esa iglesia. Gracias. Para que volvamos, Señor, Ay, a poder mostrar al verdadero, a Cristo. Gracias. Que podamos nosotros rendirnos, el que podamos mirarnos unos con otros, ayudarnos, amarnos en verdad unos con otros, Gracias. enseñarnos unos con otros. Gracias porque, Señor, es un tiempo, el tiempo que viene es un tiempo bueno, Señor. Yo declaro en toda la iglesia de Jesucristo que se desata este deseo de poder volver a ser como en tu primera iglesia, También Señor. quiero pedirte, Señor, porque podamos entender nosotros la importancia de experimentar y sentirnos como parte de ese cuerpo de Cristo, en que Cristo no es lejano a nosotros, en que Cristo no es distante a nosotros, sino que Él es uno con cada uno de nosotros, que la iglesia puede experimentar esa cercanía con Cristo como la cabeza que Él es, el cual nos guía, nos lidera, nos dirige en todas las áreas, y que podamos sobre toda cosa experimentar el amor de Cristo que Él está entregando para cada uno de aquellos que son parte de este cuerpo y que ha derramado en nuestros corazones para que podamos nosotros amarle como Él nos ha amado. Te damos gracias, Rey, porque eres tú el único que puedes manifestar en cada corazón y llenar cada corazón con tu amor. Aquel que está débil, aquel que está cansado, aquel que necesita ser fortalecido, que en este momento pueda ser lleno de tu espíritu. Aquel que está enfermo, Amén. que por ser parte del mismo cuerpo Amén. de Cristo sea sanado. Amén. Aquel que está pasando por tribulación en este momento pueda Amén, ser sostenido, fortalecido y afirmado en lo que Cristo se propone hacer. Yo quiero darle gracias al Señor porque es un privilegio ser parte de su cuerpo. Es un privilegio Amén, ser Señor. uno con Cristo. Y gracias al Señor que nos ha dado por la posibilidad de compartir en esta noche, amor. Amén, Señor. Les bendecimos, les amamos, nos debemos a vosotros. Estamos aquí como uno más de vosotros. Amén, así es. Para poderles brindar un poco del amor Sí, de Señor. Dios a través Gracias. de Cristo Jesús y por medio de su Espíritu Amén, Santo. amén, así Les es. amamos y tenemos una cita con ustedes el próximo miércoles a las 7. Amén. Los Paz. esperamos. Gracia y paz a vosotros. Bendecidos. En el nombre de Jesús.